El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Tenemos muchos temas en agenda. Uno de ellos es la rebelión de los miembros del Cuerpo Armado de la Policía Nacional que se han apersonado de manera directa al Palacio de la Policía a protestar por sus ascensos. Andrés, parece que el suicidio del general de esta semana pasada, Del teniente. sí, exacto, del teniente de la semana pasada, aquí de quien su hijo decía que no fue tomado en cuenta porque era un hombre serio, y el ascenso de otros que no han tenido vida muy activa y que incluso se podrían dedicar a la farándula, a no prestar el servicio directamente. Bueno, todo eso quizás ha generado este malestar en los cuerpos de estos miembros de la Policía Nacional y que consideran como un acto injusto no haber sido tomados en cuenta para la promoción. Algunos de ellos decían, de los que estaban ahí con documentos en mano, que tienen más de 10 y 15 años en la policía y que no fueron ascendidos. Bueno, el drama tiene características trágicas porque incluye el suicidio de una persona que desesperada, frustrada, atemorizada frente a la constante frustración, decidió optar por el suicidio. Y es simbólico, incluso la muerte de ese militar es extraordinariamente simbólica porque se puso el uniforme antes de suicidarse. Estaba en vestido civil, hablaba con amigos y compañeros, y en el momento de decidir el suicidio se retiró a las habitaciones y se puso la ropa de policía y se suicidó. Eso parece que ha tenido una repercusión en la conciencia de muchos de estos tenientes, rasos, sargentos, que tienen años en el grado, que tienen 15 años, 10 años, 8 años en el grado y no tienen quien los empuje. Porque lo cierto, lo verdadero, lo indiscutible es que el proceso de los ascensos en la estructura militar, dada la verticalización de las decisiones en ese órgano del Estado, que es siempre vertical, es empujado por las relaciones primarias. Un raso, un sargento próximo a un general puede conseguir el grado inmediatamente superior, llegar a teniente, llegar a sargento, y a cabo. El resto que se atiene a la normativa escrita, ese a veces le salen canas verdes en el grado. Se pasa 10, 15 años y no logra alcanzar el grado inmediatamente superior. Y eso ha creado muchas frustraciones. El impulso, el modelo, la referencia, digamos, que ha empujado este oficial que se suicidó, parece que originó la energía suficiente como para producir lo que ha producido hoy en el propio Palacio de la Policía. Eso no se había visto. No se había visto. Protestando policías activos en pleno palacio porque no recibieron su ascenso y Pero tú porque sabes que me llama la atención. tienen tiempo en los grados. Tú sabes que me llama la atención que el vocero de la policía dijo que ese es su derecho. Protestar. Ciertamente en otros países lo es. Aquí olvidamos que la policía no es una estructura militar, porque ha habido una deformación que proviene del autoritarismo, del trujillismo, de la Lo que tradición pasa es que el autoritaria. reglamento que los rige a ellos se los prohíbe, independientemente de que en muchos otros países la policía se maneje no como un cuerpo de ocupación, sino como simplemente un cuerpo de seguridad civil o un cuerpo de seguridad armada que le sirve a la sociedad civil. Pero aquí tú sabes que tenemos los mismos reglamentos prácticamente de cuando Trujillo Claro. y que los oficiales son, digamos que la parte de abajo de esta estructura lineal Vertical. o vertical, donde los oficiales superiores están arriba, ellos están abajo y simplemente ellos obedecen órdenes. De hecho, quien salió en medio de la revuelta
fue otro oficial, un coronel, creo, general, que les dijo simplemente, vámonos a bajar con cuidado, en orden, y nos vamos a ir a nuestras instituciones y ustedes van a canalizarlo por allá con su nombre. El coronel Santana Morillo fue quien bajó, que es el encargado de seguridad interna del Palacio de la Policía, y le dijo, vamos a ir bajando en orden y nos vamos a nuestras instituciones, a llevar nuestro nombre, cédula y tiempo en la institución, y vamos a ver cómo los superiores pueden resolver lo que a nosotros nos afecta. ¿Entiendes? O sea, es una estructura, como tú dices, completamente vertical, donde los de abajo solamente tienen el derecho de obedecer, pero mucho tiene que ver su reglamento, su ley y la forma como ellos son. No es entrenado, porque yo creo que eso no es un entrenamiento, es adoctrinado, porque la policía es una doctrina. Así es. Un detalle importante, Yulisa, agregar a lo que ya mencionaban, es que ciertamente no se trata de una estructura militar jerarquizada, sino que a partir de la ley orgánica de la Policía Nacional, los policías son servidores públicos. Sí. Inclusive, cuando ahora los policías tienen un problema o un reclamo en contra de la institución, lo que hacen es que acuden al Tribunal Superior Administrativo como si se tratara cualquier ciudadano reclamando cualquier derecho. Otro punto muy interesante que hay que saber, ahora mismo no recuerdo el artículo de la ley, es que la propia ley establece un mínimo de duración en un rango. Para los rangos básicos, para los rangos medios, como ustedes bien han señalado, el mínimo es de 4 años. Es decir, en 4 años el ascenso debería de ser obligatorio. Pero son años bíblicos. En esas situaciones no se explica que un miembro de la Policía Nacional dure en el mismo rango 15. Es una aberración, ¿eh? Y es una contradicción a la ley. Bueno, lo que sí es cierto es que en la República Dominicana los rangos, para cumplirse, a veces incluso anticiparse en lo que respecta a la adjudicación de los rangos, lo que basta no es la ley no sirve para nada. Eso es un disparate y en la práctica la ley no protege a ninguno de estos miembros de una institución tan verticalizada como esa. Oye lo que dice el general: hagamos una lista, subámosla donde el superior para que ellos hagan lo que tienen que hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque lo cierto es que aquí para ascender en los escalafones militares hay que tener relaciones primarias, hay que mover el carro de la doña, del general o de la querida, hay que tratar, hay que ser gracioso o trabajar directamente con un general activo, un tipo importante, o con un político, porque también los políticos influyen enormemente en eso. Que el teniente que se suicidó, ¿Así? ¿qué decía? Que él trabajó tantos años con Jacinto Peinado. Sí. ¿Y qué dice el hijo? Mi papá trabajó X cantidad de años con Jacinto Peinado y nunca lo promovieron. O sea, estar al lado de un político como ese se supone que debió ser una palanca para la movilidad y no lo fue. Y lo lamentable es que es inclusive una palanca en la propia psiquis del policía. Ahí es decir, que no depende de mis méritos, depende de las relaciones que yo tengo. Eso es lo que más afecta a la institucionalidad de la Policía Nacional y a ellos mismos, porque el que ellos luchan porque se les reconozca su tiempo en el rango, le daría muchísimo más resultados que depender de relaciones primarias. Porque pasa. Al menos con sentido de grupo. Pero ¿qué pasa objetivamente en una sociedad como para eso se hizo la famosa ley, para la corregir orgánica, todo claro. esos entuertos. Si yo considero, Andrés, que si se funcionara, si se ejecutara al pie de la letra de la ley, que por cierto no es perfecta, la reforma de la Policía Nacional no es cierto que va con el solo hecho de construirla. Son papeles, hombre, estoy llenando papel y va a resolver la situación de la Policía Nacional, que viene inclusive con un tema de idiosincrasia, que data de muchos años, que tiene asentado ya, enraizado, sembrado en el cerebro de esa misma clase policial, costumbres que no van a ser quizás desarraigadas de una manera muy fácil ni con una ley. Aquí hay una cultura que viene con un origen muy trujillista y que viene además con un origen muy de mando, de que yo hago lo que mi jefe dice sin importar si a mí me conviene o si no me conviene, si yo quiero o si no quiero, o si debo o no debo. Me dan una orden o una misión, como ellos dicen, y simplemente yo tengo que cumplirla. Pero el hecho de que la Policía Nacional dijera hoy
que ellos pueden hacerlo porque ese es su derecho, yo no lo veo desde un punto de vista negativo, al contrario. Yo creo que lo que dijo el coronel Durán hay que analizarlo en su justa dimensión porque ciertamente él lo está encasillando dentro de lo que le dice la nueva ley que modifica todos los estatutos policiales, donde ya no se supone que esos policías deberían ser unos mandaderos, como lo siguen siendo en el hecho, y no necesariamente en el discurso, pero bien. Ahora, que la policía lo diga significa, y yo quiero entender que es así, que para ninguno de esos agentes va a haber represalia, ni va a haber consecuencias porque se apersonaron al Palacio de la Policía, porque si la misma policía dice que ese es su derecho, ir a protestar, y yo creo que así lo es, porque así lo establece el nuevo marco de la ley, porque ya ellos dejaron de ser simplemente esclavos con uniforme, botas y pistola, entonces se supone que ahí no va a haber consecuencia para ninguno de ellos, aunque Se quizás supone. esa no era la vía. Se supone, porque lo que tú señalabas al principio y lo que decía Eduardo es contundente, es como un puño en la cara. Este país tiene una larguísima tradición autoritaria, una muy larga tradición autoritaria. Y las Y la policía es el tradiciones, mejor ejemplo de esa pero por tradición. supuesto, la policía en este país ha sido no un factor de disuasión en los términos en que una policía civil debe actuar. La policía aquí ha sido adscrita a la función represiva de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Quién fundó la Policía Nacional? ¿Quién fue el primer jefe de la PND? Lo fue Trujillo, señores. Y Trujillo desde la PND hizo todo el trabajo con Horacio Vázquez para reconfigurar el poder de tiro de la nación y construir el ejército. Y saltó de ahí a ser brigadier. El primer brigadier que tuvo el ejército dominicano fue Trujillo. Pero la policía se formó con esa guardia constabularia que el ejército norteamericano de ocupación formó. Y toda esa tradición que el trujillismo le impregnó a la acción policial, que la convirtió en una estructura militar, porque esa estructura militar proviene de la tradición trujillista, que convirtió la Policía Nacional en un mecanismo para perseguir dirigentes políticos opositores y dispersó la oposición con esos integrantes de la Policía Nacional Dominicana que él creó, que a partir de la Policía Nacional Dominicana creó la 42, ese famoso grupo de bandoleros que dispersó la oposición y que la persiguió a gente honorable, incluyendo a uno que después le hizo presidente títere, a Troncoso, y lo desconsideraban en la calle. Eran agentes policiales. O sea, la policía ha sido siempre un instrumento de represión de los gobiernos de turno Al servicio del poder. y una expresión del autoritarismo tradicional. Aquí todavía no se ha despojado de esa visión trujillista, autoritaria a la Policía Nacional. La policía por eso se convierte en máquina de matar en este país y no despliega tecnologías, procesos de investigación, resuelve matando, porque es una maldita tradición la que nosotros hemos tenido cabalgando en la historia y no hay ninguna duda. ¿Ustedes recuerdan, Andrés, cuando mataron a la muchacha de la joyería de la zona colonial? ¿Y dónde está ese asesino? Preso. Vale. ¿Qué decía la gente? ¿Que quería que la policía lo matara? Sí, porque la gente lo ve como natural. Exactamente, porque ya la gente se ha acostumbrado a esa misma función, como también se ha acostumbrado a no ver los policías protestando. Bueno, esta es, digamos, la fase nueva de lo que estamos discutiendo. Que por primera vez, y además masivamente, porque yo de lo que me quedé sorprendido, La cantidad. porque puede ser que alguien a nivel personal ponga un video Sí. protestando, ha habido Como el del casos, sueldo cebolla. y otros más que han protestado. Que por después. cierto, ¿está preso el del sueldo cebolla? No, no está preso. Creo que la mujer lo denunció por algo, y algo pasó. Le dictaron orden de prisión. En su momento lo Sí, destituyeron, este pero fin de semana. todo No, es- este No, fin no, de no, semana le él- dictaron orden de prisión por violencia de género. Bueno, pero el caso es que esto eran muchos y que llegaron al mismo Palacio de la Policía. Era un salón lleno. Sí.
lleno completo. El uso de la libertad de expresión para exigir y para reclamar es el primer paso que ellos tienen que dar en el sentido de institucionalizarse. Porque el problema es que aquí a la policía se asocia el cuartico, en los destacamentos, que no es más que una forma de tortura, o sea, El cuartico, la cebolla y la funda negra, La- la guía por la costilla. el un si no hay reguero de algo para la cosas. cena cuando, El, cuando el, detienen bate, a el, alguien. bate, el bate con Con la- papel periódico. Sin duda que es un sistema muy creativo. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto, pero sin duda que lo que ha dicho el coronel Durán, que es el vocero de la Policía Nacional, hablando francamente, como que esto no tiene mayores consecuencias, que ellos no pueden realizar un proceso que lo hace la presidencia, que no van a ser ascendidos por el hecho de que protesten, pero dijo que ese es su derecho y que los que no fueron a protestar podrían hacerlo porque ese es su derecho. Creo que para mí esta es la nota distinta de todo lo que ha sucedido en el Palacio de la Policía. No, pero tampoco, y respeto las declaraciones del funcionario de la policía, pero hay que tener en cuenta algo, lo que ellos están reclamando no es que dependa o no de mí, es que es un mandato de la ley, eso no se puede sumar a la cultura Tú del sabes también que hay incumplimiento. que decir, ahí mismo en eso que tú dices, que la policía tiene 36, 33.000 plazas, aproximadamente, 35, 36. Y en 2 ascensos que se han hecho en los últimos 2 años van cerca de 14.000, 13.000 y tanto, 14.000. Y si no hay plazas para ascenderlo, no pueden ser ascendidos. En la policía pasa distinto como pasa en las diferentes instituciones del Estado. Ahí no se puede nombrar una gente si no hay una plaza, porque el organigrama de ellos, su sistema nominal no lo permite. Bueno. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se va a dar la movilidad de todos estos agentes? Que ciertamente si tienen 15 años en un rango de verdad que tienen... Lo dice la ley, O sea, es lo que decía Eduardo, y lo dice además la ley. se ascienden Tienen a otros, razón. por Dios, o sea, ellos no están pidiendo, ellos están pidiendo en el vacío, pero tienen mucha razón. Claro. Al final, en el fondo, ellos son los que tienen la razón. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, un día bastante activo en cuanto a informaciones. Andrés Eduardo, hoy un joven armado con un machete o colín entró al Liceo Félix Nova en busca de otro joven con el que supuestamente tenía problemas personales viejos. Esto fue en Vallaguana. Y persiguió por prácticamente todo el liceo a su otro compañero. Ambos son estudiantes del 4º de bachillerato del mismo centro educativo. Los estudiantes tuvieron que ser despachados por este lío, pero el video, que probablemente se va a colgar próximamente o en los próximos minutos en nuestro portal, muestra cómo los niños corrían despavoridos, cual si fuera un atentado en uno de esos países donde la gente vive con miedo, porque el joven corría colín en mano persiguiendo al otro. Lo que está pasando en nuestras escuelas sin duda que tiene que ser motivo de análisis. Y yo me pregunto, Andrés, nos causaba horror hace unas semanas, cerca del día de San Valentín, que los niños pudieran tener visitas, ya ustedes saben de qué tipo, ustedes vieron los Ajá. videos, en las escuelas. Se hablaba de que el problema en ese momento eran los celulares, cosa a lo que nosotros nos sorprendimos también, porque si no hubiese sido por los celulares no nos damos cuenta de lo que pasa. Ahora yo me pregunto cómo los niños entran armados a las escuelas. Mira, el escenario es absurdo de cualquier manera, porque de la descripción que acabas de dar, no fue un cuchillo de mesa ni No. un arma pequeña, fue No, un eso no hay cómo colín, o sea, esconderlo. es un machete, o sea, tiene que entrar por la puerta del colegio, llegar al curso, Eso no cabe en un bolsillo. iniciar la persecución, eso no cabe en una mochila. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa con el acceso a las escuelas aquí? Así es. Bueno, uno viendo este espectáculo se queda pasmado porque el tipo recorrió la escuela casi detrás del otro y se ve en el video, se ve cómo se exhibe con el machete corriendo y los muchachitos despavoridos. Eso tiene que ser explicado y controlado. Que ese tipo de posibilidad de acontecimiento sea cada vez menor en el ámbito de la escuela, porque aquí no podemos ir generando modelos como lo que se producen en los Estados Unidos. Es más, en los Estados Unidos muchas veces hay un contagio de esa actividad. Cuando ocurre un acontecimiento trágico de esos, en el que una persona se atrinchera en una escuela y mata a 3, 4,
se está pendiente ya que se pueda rápidamente reproducir, porque el modelo se reproduce, se multiplica. Y ha ocurrido muchas veces. Entonces, en la escuela dominicana eso hay que cuidarlo. Y sobre todo no tener una política reaccionaria sino preventiva. Si la decisión, si el problema es de armas blancas, armas punzantes, comenzar a poner detectores de metales, o sea, algo que evite que suceda lo que nadie quiere que suceda y ahí reaccionamos. Eso es lo primero. Lo segundo, la escuela es un espacio de tranquilidad, de aprendizaje, pero también es el espacio donde los padres dejan a los hijos confiando en que Claro, nada les va a les va a suceder. pasar. O sea, esa confianza, esa tranquilidad que tiene que inspirar el sistema educativo a los padres no se puede perder. Nosotros no sabemos hasta dónde es que va a llegar esto, pero lo cierto es que las asociaciones, los grupos son nada más y nada menos que la representación de la sociedad misma. De ahí salen nuestros artistas, de ahí salen nuestros comediantes, de ahí salen nuestros profesionales, de ahí sale lo que nosotros evidenciamos en las escuelas justamente. Y por esto yo no quiero decir que el sistema por completo tiene que revisarse, pero creo que lo que está sucediendo en las escuelas públicas, como si fuera una inobservancia de parte de la autoridad central, sí por lo menos tiene que ser un punto de preocupación. Si hoy el resultado de esta persecución de un niño a otro, ambos de cuarto de bachillerato, habría sido el cadáver de uno de ellos, entonces esto sería un escándalo Una tragedia. internacional. Y no podemos esperar a que estas tragedias sucedan para que se empiecen a tomar las correctivas del lugar. No puede manejarse así la situación de las escuelas y esta no es la primera queja. Este no es el primer video. Esto es prácticamente frecuente. Los padres tienen que velar por el cuidado de sus hijos, pero también las escuelas y los directivos tienen que estar un poco más atentos. Hoy lo que ocurrió en el Liceo Félix Nova de Vallaguana pudo ser justamente una tragedia. Bueno, celebremos que en realidad no hubo ninguna tragedia. Hagamos una reflexión aleccionadora respecto de que estas cosas perjudican la escuela y la inversión en la educación, que es un esfuerzo de todo el pueblo, de todo el país. Dejémoslo ahí. Yo quisiera hablar algo sobre la denuncia de los regidores de Santo Domingo Este, que denunciaron al alcalde Alfredo Martínez por haber firmado concurso a espalda del Consejo de Regidores por una cantidad de millones. Y yo pienso y hago una reflexión en voz alta en relación con estos regidores, que debían llevar este asunto a la justicia, porque ya está bueno de que autoridades de una institución en este país hagan simplemente denuncia. Los regidores en una rueda de prensa acusaron, no son pocos, son los regidores del Partido Revolucionario Socialdemócrata, del Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano, los regidores del PRSC, los del PRM y los del Frente Amplio, que acusan al alcalde de gobernar a espalda del Consejo de Regidores, o sea que no son cualquier regidores. Y ellos explican que el alcalde firmó por 69 millones de pesos un contrato para la colocación de cámaras de vigilancia en el municipio, de los cuales ya entregó 14 millones sin que se diera ningún tipo de explicación al Consejo de Regidores, que es algo así como el poder legislativo o el mecanismo de control de las acciones de un alcalde, de un fiscal, y al cual hay que rendirle cuenta en contratos de esta magnitud, como es lógico. Y que además firmó otro contrato con la compañía Conlursa de limpieza urbana que venció el 15 de enero pasado y lo renovó sin que el Consejo de Regidores estuviera informado. El contrato también que existía con una empresa que se llama Tecvasa, que se dedica al cobro de los arbitrios municipales, venció el 1 de febrero pasado. Eso es como AAA. Y según los regidores, el Cabildo lo renovó hasta el 2022.
lo que constituye una violación a la ley municipal. El alcalde ha replicado, ha señalado que él no maneja la agenda de la Cámara del Cuerpo Capitular y que por lo tanto él tomó esas decisiones porque lo faculta la ley. Yo creo que estas son acusaciones muy serias y que están fundadas la denuncia en los actores que se supone que sean el gobierno de Santo Domingo Este y por lo tanto debía ir a la justicia. Es decir, si este grupo de regidores debía ir al Tribunal Superior Administrativo, a alguna instancia apropiada y depositar la denuncia. En los cabildos hay mucha corrupción, yo no digo que este sea el caso, pero es evidente que si tantos partidos, tantos regidores hacen una denuncia de este tipo en una rueda de prensa y asumen la responsabilidad frontal de denunciar al alcalde Alfredo Martínez, algún fundamento tienen que tener, jurídico o práctico. Por lo tanto, la cosa no se debe denunciar, no se debe quedar en el denuncismo, sino que ellos son una autoridad. Y ahí en este país hay que comenzar a dar ejemplo. Deben ir a la justicia, someter al alcalde por alguna vía y depositar todos los elementos comprobatorios de la acusación que acaban de hacerle al alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, porque son serias, 69 millones, un contrato que él decidió por su cuenta con la colocación de cámaras, uno no sabe si fue licitado, creo que en algún momento él dijo que sí, pero a espalda de el Consejo de Regidores que debe controlar y tener alguna participación. En adición a lo que usted dice, don Andrés, dejar algo muy claro. No existe funcionario público en el ordenamiento jurídico dominicano, ni siquiera el presidente de la República, que esté autorizado de firmar voluntariamente, él porque quiera, un contrato de 69 millones de pesos. Por eso hay que tenerlo muy claro. El proceso de licitación, el proceso de contrataciones públicas, es un proceso constitutivo de derecho, es un proceso de hecho de legitimación. El Estado solamente puede contratar esas cantidades mediante ese proceso. Claro. De lo contrario no hay contrato válido posible. También muy válido la afirmación que hace en cuanto a la sala capitular. La sala capitular es un pequeño poder legislativo dentro de los ayuntamientos. O sea, si el contrato es válido y la intención es buena y llévalo a la Cámara y resuelto el problema. O sea, hay que ver, ese caso tiene que ser aclarado quizás un poco más, porque los ayuntamientos, después de la ley de compras y contrataciones, no están exentos del cumplimiento de esa ley. Yo no creo. De hecho, los ayuntamientos ya no necesariamente tienen que llevar estos contratos al Consejo de Regidores, sino que tienen que llamar a licitación y ir a hacer todo el proceso de la ley de compras y contrataciones. Y tengo entendido que el alcalde de Santo Domingo Este dice que él lo hizo bajo la ley de compras y contrataciones, o sea que podría ser que haya una diferencia de opinión en procedimiento con el Consejo de Regidores y con la cabeza de la alcaldía, y que ciertamente esto tenga, quizá por la propia claridad de la persona de ese alcalde, pasar por una Contraloría General de la República para que sea la Contraloría la que establezca que ciertamente el proceso se hizo de acorde con la ley de compras y contrataciones, en cuyo caso él no habría violado ningún procedimiento. Eso es cierto. De hecho, la Contraloría tiene que verificar todos los contratos que firma el Estado Dominicano, no importa si es de las dependencias, si es alguna de las dependencias del gobierno central. O sea que, pero de que está feo, porque esta sería la segunda o tercera vez que se va envuelto en un escándalo el alcalde Alfredo Martínez, Andrés. Bueno. Recuerden también que se había establecido que con la parada de autobuses que se quería poner en la zona del Parque del Este, los legisladores, los regidores, decían que él también había dado esta aprobación sin haber consultado al Consejo de Regidores. Y esto recuerden que fue inclusive a un tribunal. Pero al alcalde que se le entienda con su regidor y que lo aclare. Y los regidores que vayan a la justicia, que lleven el expediente a la justicia. Este país tiene que comenzar a hacer esas cosas así. Es decir, usted denuncia y es una autoridad al mismo tiempo, porque ellos no hacen una
denuncia desde la acera de enfrente. Ellos están dentro, ellos son parte del poder estructurado dentro de ese cabildo, dentro de ese consejo edilicio, dentro de ese ayuntamiento. Y Alfredo Martínez no es un zar ni un emperador, él es el síndico, el alcalde. Y por lo tanto, no es que él puede decir, no, yo firmé por 69 millones, yo renové el cobro de los arbitrios municipales, que ahí hay un negociazo también. Uno no sabe de qué naturaleza, pero es evidente que es a la justicia que tienen que ir estos regidores a llevar la denuncia correspondiente para que se abra una investigación y resplandezca la verdad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:46. El caso de Andrea Celea, esta joven rumana que cayó de un edificio, de un hotel de la avenida Sarasota, bueno, pues continúa y sigue su proceso. La juez del 5º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional autorizó realizar un peritaje a las cámaras de seguridad y un descenso al lugar donde falleció la rumana al ser presuntamente lanzada por su novio Gabriel Villanueva Jona de un hotel del sector Bellavista. La magistrada adoptó su decisión tras acoger un pedimento de los juristas, abogados del imputado acusado del hecho. Además, la jueza dio un plazo de días para realizar el descenso en el lugar del crimen. Por esta razón, la audiencia que se le sigue al acusado fue aplazada para el 2 de abril. Los abogados de los familiares de Andrea Celea aclararon en su calidad de actores civiles que están demandando al imputado al pago de una indemnización de 100 millones de pesos por daños y perjuicios causados, pero no para desistir del proceso. El abogado César Guzmán dijo que la muerte del extranjero es un caso que debe servir de ejemplo para todas las madres y para la sociedad dominicana y que en ningún momento ahí se ha hablado de dinero. Por el caso, el señor Gabriel Villanueva Ojona cumple 1 año de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís y dijo que tiene 5 meses tras las rejas siendo inocente. Sí, yo lo que quisiera es llamar la atención del país entero en relación con este caso, sobre todo por la historicidad particular del victimario o de la persona que está en este momento siendo juzgada. Lo digo porque era de tradición violenta, hay muchos testimonios, incluso aterradores, que circularon en las redes y otros que no circularon en las redes respecto del comportamiento de esta persona. Y también de cierta anuencia que en el seno familiar le era consustancial a sus malos actos y que quizás incentivaron la configuración de ese monstruo que han definido a través de las redes. Uno en esto, puesto que es un caso que está en un proceso en curso, simplemente se puede aproximar a lo que los hechos le indican y a lo que la tradición en lo que respecta al carácter, a la personalidad, a la violencia reiterada de la práctica social de ese sujeto indican. No puede más uno que quedarse ahí, pero uno quizás no quisiera que el poder, que el dinero transformaran la verdad y el juicio en una pantomima. Y que todo lo que en un país como el nuestro, el poder del dinero y las influencias y las posiciones sociales pueden lograr en los términos en que desgraciadamente ocurre en la sociedad dominicana, en este caso se han derrumbado por la contundencia de la verdad. Yo eso es a lo que aspiro, porque ese es un crimen que nos tiene que indignar a todos, no por un discurso de género, ni siquiera, sino porque ese tipo de conducta en lo que respecta a el desconocimiento de la condición humana, la creencia de que se es autosuficiente y de que porque se provenga de una familia que tiene cierto desenvolvimiento económico, se puede golpear, se puede ser violento, se puede maltratar a las personas y tener patente de corso porque se cuenta con la impunidad preconcebida. Eso
es un comportamiento negativo en el orden social. Y la sociedad ante un acontecimiento como este, que es espantoso, que llegó al crimen, no puede quedarse de brazo cruzado porque pagaría muy cara las consecuencias. Y en el que hay varios cómplices, no solamente cuando se habla de un asesinato, no hay que esperar que una mujer termine muerta para hablar de complicidades. Cuando se habla de un joven que ha sido violento, como han dicho algunos testimonios, inclusive de vecinos del mismo edificio, y tú ves que las autoridades dan tantos viajes para allá y no pasa nada, también tenemos que hablar de complicidad. No puede ser que simplemente la responsabilidad sea de las madres de estas jóvenes con las que supuestamente había algún tipo de relación, la familia, aunque ciertamente aquí todo el mundo tiene un grado de responsabilidad, pero que las autoridades tengan conocimiento de que el hijo de una u otra persona que tiene relaciones a distintos niveles esté incurriendo en este tipo de práctica y que no pase nada, Andrés, simplemente cuando mate una. Eso es terrible, es terrible. Es lo que decía, es lo que uno siente, ¿no? Pero uno habla como si fuese portavoz de la sociedad, no hablamos en el plano individual. Simplemente vivimos en una sociedad y en la sociedad nada es aislado, nada es gratuito. En la sociedad hay una tupida red de grandes y pequeñas complicidades, y esas grandes y pequeñas complicidades se dan en el orden social de manera inexorable, aunque usted no lo quiera. Por eso un comportamiento de ese tipo, que arriba el crimen, y aún así, digamos que a partir del dinero o de las influencias, se puede desdibujar y lograr muchas cosas. Esa sociedad no tiene entonces ninguna posibilidad de decir que va a superar sus taras, que va a tratar de crear modelos de convivencia humanos apropiados, porque no hay sentido entonces. Uno no puede pensar ni siquiera que esto pueda quedar impune. Exactamente. Vaya. Esa es la preocupación que tenemos todos, que tiene la sociedad y que tiene la familia de esa joven, porque aquí hay muchas cuestionantes que se quedan simplemente en el inconsciente de la gente y que las autoridades tienen la obligación y el deber de aclararlas. El joven dice que él tiene 5 meses estando preso siendo inocente. Bueno, la familia de la muchacha dirá que tienen 5 meses con su hija enterrada siendo inocente también. Y entonces, ¿cómo usted entiende que se puede resolver eso? El tema de la violencia de género en República Dominicana es un tema muy profundo. Es una situación muy arraigada. Aquí en el hogar que usted menos lo piensa hay violencia de género. Y la violencia no es solamente golpes físicos, no es solamente que te tiren del cabello, que te hablen de una forma inapropiada y que te digan 3 toneladas de mala palabra. Hay muchos tipos de violencia y cuando viene a evidenciarse de manera pública una situación como esta porque tiene muchos años ya avanzando de forma silente. Ojalá y que el caso de Andrea Celea no sea simplemente un caso de referencia donde reine la impunidad. Ojalá y que el caso de Andrea Celea no quede en el inconsciente de la sociedad completa, como el caso del hijo de una persona influyente que terminó con la vida de una persona y que luego salió como si nada hubiera pasado. Yo estoy segura que si ese caso no hubiese sido escandaloso, ese muchacho no estuviera preso. De eso estoy prácticamente segura. Sí, claro. Y ojalá que las autoridades dejen las cosas lo suficientemente claras como para que no quede ninguna duda de qué fue lo que pasó. Ahora, si el individuo resulta ser inocente, pues nadie quiere tener un inocente preso. Ahora, según el expediente del Ministerio Público, esto hay muchas razones por las que nosotros podemos dudarlo. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Vamos a iniciar con los comentarios y don Andrés le cede el turno momentáneamente a Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Antes de entrar en mi comentario per se, quería hacer un pequeño anuncio que va muy relacionado al tema que discutíamos ayer y a una publicación que hace hoy el FMI en la prensa escrita. Casualmente,
ayer hablamos sobre la importancia de la reforma laboral y como una especie de prestidigitación o una especie de predicción del futuro, hoy establece el FMI en algunas de las declaraciones que hace con respecto a la República Dominicana que las reformas que el órgano sugiere deben de ir orientadas hacia el sector eléctrico, el sector laboral, la seguridad social y la simplificación tributaria. En el día de ayer establecíamos las necesidades que existen alrededor de la reforma laboral y que ésta también venga acompañada de una reforma fiscal, por la razón de que pagar impuestos no debe de ser un arte oscuro, debe de ser algo que todos podamos hacer con mucha familiaridad. No por casualidad, ya en nuestra propia tradición jurídica, el Código de Trabajo es del año 1992, pero para la información de muchos también lo es el Código Tributario. Acabado este punto, inicio con lo que sería el fuerte o el grueso de mi comentario del día de hoy. En el día de hoy yo quiero tratar un tema que nos afecta a todos, un tema que lo vemos todos los días en las noticias, un tema que produce procesos penales, un tema que nos coloca en los análisis de asociaciones internacionales, y es el tema de la corrupción. En el día de hoy yo no puedo, porque por la limitación natural del tiempo al cual me obliga Francis, yo no puedo abordar directamente el tema de qué nos cuesta la corrupción. Lo que sí puedo hacer, y es lo que más me interesa y lo que más motiva este comentario, es explicar cuál sería uno de los primeros pasos conforme a nuestro ordenamiento jurídico para enfrentar este flagelo que tanto nos afecta. En torno a la pregunta de cómo se combate la corrupción administrativa, particularmente yo no tengo una solución mesiánica ni una solución inmediata, por la sencilla razón de que éstas no existen. La corrupción se ha vuelto un tema sistemático, un tema que acompaña nuestra cultura política y por lo tanto también la solución o por lo tanto también la respuesta va a ser de naturaleza sistemática, es decir, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Particularmente tengo la idea y la defenderé a carta cabal siempre, de que uno de los principales puntos para combatir la corrupción administrativa empieza en nuestro ordenamiento jurídico interno y es con la Cámara de Cuentas. Basta recordar aquellas declaraciones de una expresidenta de la Cámara de Cuentas que afirmaba que con los recursos que se distraen a través de las distintas instancias del Estado se podrían construir 2 repúblicas. Yo desconozco si se puedan hacer 2 repúblicas. Ahora, de lo que sí estoy seguro y de lo que coincido totalmente es que con los recursos destinados a la Cámara de Cuentas deberían realizarse auditorías periódicas, obligatorias y públicas a todos los ministerios y sin excepción, como si se tratara de esa fecha en que los ciudadanos comunes y corrientes pagamos el impuesto sobre la renta, o para el caso de aquel que es asalariado, como si se tratara de esos impuestos que nos descuentan mensualmente de nuestro salario. Es decir, el tema de las auditorías y de la supervisión de la Cámara de Cuentas debería de ser algo, si es que se quiere combatir realmente la corrupción administrativa, debería de ser algo fijo, algo que no dependa de la solicitud del incumbente, algo que no dependa de un momento de crisis. En otras palabras, la auditoría y supervisión de la Cámara de Cuentas sobre los ministerios que conforman el Estado Dominicano no puede depender única y exclusivamente de la solicitud de incumbentes, de rencillas personales o de investigaciones especiales. Una propuesta que me parece de lo más sensata es entender que cada año, a principio de año, por ejemplo en enero, la Cámara de Cuentas debería de publicar una auditoría por cada uno de los 23 ministerios que conforman el Estado Dominicano, y esto sin que nadie se lo pida, y esto también sin que ningún ministro se ofenda, porque lo mínimo cuando usted administra lo que no es suyo es rendir cuentas y que lo supervisen. Eso no tiene ni nada de malo
ni nada de pecaminoso. De hecho, es todo lo contrario. El ejercicio de supervisión y salir exitoso de un ejercicio de supervisión lo que hace es que fortalece cualquier gestión. Lamentablemente, al sol de hoy, la realidad ha sido otra. Para el periodo comprendido entre los años 2006-2018, es decir, un periodo de 12 años, la Cámara de Cuentas realizó un total de 798 auditorías. Esto sería dentro de este periodo, dentro de estos 12 años, 66 auditorías por año, lo cual es totalmente irrisorio si se toman en cuenta dos factores. Número uno, por ejemplo, para el año 2018, la institución se comprometió a realizar una auditoría sobre 196 instituciones que conforman el Estado dominicano. Se comprometió a realizar una auditoría a 196 instituciones que conforman el Estado dominicano, pero ojo, la misma Cámara de Cuentas en su plan anual establece que en el Estado dominicano existen 1.470 instituciones que son auditables. Es decir, solamente se estaría auditando alrededor del 4%, como bien ha señalado el Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Al final del día es algo muy sencillo. Todo el que recibe dinero del Estado debe ser auditado y no se puede ofender por eso. Todo el que maneja un fondo público, todo el que maneja un ministerio, lo normal, lo lógico, lo que ayuda a la transparencia es que anualmente, sin que nadie lo solicite, se supervisen esas cuentas y la población pueda tener la información de qué se gastó y qué no se gastó. Además, el número de auditorías que realiza la Cámara de Cuentas no es irrisorio porque lo dice Eduardo Núñez, también obedece a una lógica numérica. Según los datos de Participación Ciudadana, en los últimos 12 años, como ya mencioné, se ha realizado un promedio anual de 66 auditorías por año. Si esa cifra se confirma, por ejemplo, para el año en curso, y tenemos en cuenta que el presupuesto de la Cámara de Cuentas asciende a 874.248.551 pesos dominicanos, esto significa que cada auditoría le cuesta al pueblo dominicano aproximadamente 13 millones. Una cifra demasiado alta por un servicio que no brinda las prestaciones que el pueblo demanda. ¿Cuáles son estas prestaciones? Es algo increíblemente obvio. Si usted quiere conocer el estado financiero, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, usted no puede, dentro de los últimos 12 años, acceder al portal de la Cámara de Cuentas y ver qué ha pasado. Usted no tiene un estado contable, un estado financiero organizado de este ministerio que tomé como ejemplo, porque en los últimos 12 años solamente se han realizado 2 auditorías. Y, contrario a lo que podría pensarse, la Cámara de Cuentas dispone con el marco jurídico suficiente para auditar a todas las personas públicas y privadas que reciben fondos de las arcas estatales. El problema reside, como establecí al principio del comentario, en que no existe una periodicidad fija ni una normativa que obligue a la Cámara de Cuentas a realizar un mínimo cualitativo de auditorías e investigaciones especiales por año. O sea, la gran solución para uno poder enfrentar la realidad de la corrupción administrativa es tener la información. Es primero poder determinar qué se está perdiendo. Y ahí juega un rol muy importante. La función de fiscalización que juega la Cámara de Cuentas, porque si usted no sabe cuánto se pierde, tampoco va a saber cuánto hay que reclamar. Eso es lógica básica, por decirlo de alguna manera. Además, lo que dije al principio, ningún ministro, ningún funcionario público se puede ofender o sentir mal porque se le supervise, porque se le audite. Esa es una consecuencia necesaria, una consecuencia obligatoria de administrar lo que no es suyo. Si no se comienza a hacer de una manera cíclica, de una manera periódica, podría repetirse lo que sucedió en algunos años, por ejemplo, en el año 2007, donde tan solo se realizaron 20 auditorías. También en el año 2015 el monto fue irrisorio, 18 auditorías. Para el año 2016, 22 y para el año 2017, 4.
teniendo en cuenta que si una sola auditoría vale o les cuesta al pueblo dominicano 13 millones de pesos, esto es a todas luces una situación absurda. Francis. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:10. Estamos en los comentarios de todo el equipo y mientras llega el comentario de don Andrés L. Mateo, hay diversas manifestaciones y comentarios distintos por la presencia de los policías hoy en el Palacio de la Policía. Se habla de una rebelión porque todos ellos pedían ser ascendidos también, como habían sido ascendidos más de 6.000 militares, más de 6.000 miembros de esa Policía Nacional esta misma semana. Este aparentemente ha sido un tema novedoso, una sorpresa, simplemente porque no se había dado en la historia reciente una rebelión policial, pero aparentemente esto ya ha sido subsanado. Ahora sí, vámonos con el comentario de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. El ministro de Educación actual, Antonio Peña Mirabal, ha expuesto una serie de irregularidades que según él hereda de la gestión anterior, que son muy graves, sumadas a las irregularidades atribuibles a la administración anterior a la de Andrés Navarro. Y la sociedad dominicana debía sentirse muy triste, porque quizás el movimiento social que concitó mayor unidad en lo que respecta a la composición de clase de la sociedad dominicana fue el movimiento reivindicativo que pedía el 4% para conformar un sistema educativo efectivo que tuviera resultados muy diferentes a lo que la tradición del sistema educativo dominicano arrastra, que es penosa, que es degradante, que no se compadece con lo que los dominicanos debíamos tener como resultado de la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. El ministro Antonio Peña Mirabal, por lo que describe, e incluso muchísimo más por lo que deja de decir que por lo que dice, y lo que dice es bastante contundente, se ha referido de una manera sumamente dura respecto de la administración de Andrés Navarro y ha señalado que ha habido un abultamiento de la nómina administrativa y que alrededor de 100 escuelas iniciadas y abandonadas, cerca de 8.000 profesores dominicanos que designó, oigan, 8.000 profesores dominicanos que designó Andrés Navarro sin concurso. Le critica el rompimiento de las relaciones con el gremio magisterial, un deterioro muy profundo de las plantas físicas y la falta de insumos básicos para las escuelas del sistema educativo. Un panorama descrito por el ministro Antonio Peña Mirabal muy, pero muy duro y deficiente en lo que respecta a la gestión de Andrés Navarro, incluso un poco alejado de la visión que se tenía realmente respecto de las preocupaciones por el sistema educativo de la gestión de Andrés Navarro. Incluso dice cosas sumamente contundentes respecto de la administración de Andrés Navarro. Dice, todo lo que yo he descrito no puede ser, y eso me irrita y me causa un pesar enorme, porque ese presupuesto para mí es sagrado, y es por conductas como esa que se descalifica la clase política dominicana. El listado es enorme, el listado es verdaderamente
enorme respecto de los señalamientos del ministro en lo que respecta a la gestión de Andrés Navarro. Y nosotros creemos que el ex ministro Andrés Navarro debía responder a algunos de los señalamientos que le apunta y que le señala el actual ministro, que es un ministro que proviene de la gestión del mismo gobierno y que tiene respecto del vínculo con el líder máximo de esa tendencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina, tan buenas relaciones con el presidente como las relaciones de Andrés Navarro con el presidente Medina, puesto que, como se sabe, el ex ministro Navarro es un delfín de la traba del presidente Medina. Y hay elementos de referencia muy graves en lo que respecta a las acusaciones del ministro Peña Mirabal. Él señala que Navarro contrató grado a grado a 8,000 maestros en todo el país. Y él promete que no va a contratar a ningún docente sin antes pasar por un concurso de oposición. Y para esos fines está preparando todo lo relativo a la documentación para que los maestros que aspiran a un puesto dentro del sistema educativo dominicano vayan a concurso. Yo quisiera decir algunas cosas porque la educación es una de mis grandes preocupaciones en este país, por deformación profesional, incluso porque yo he vivido durante más de 40 años dentro del sistema educativo dominicano. He sido profesor, he sido funcionario del Ministerio de Educación en los organismos internacionales que trabajaron allí. He sido formador de maestros durante 34 años en la UAS. Y el sistema educativo me duele. La educación dominicana es una inversión. No cualquier tipo de inversión, sino una inversión que nosotros podríamos catalogar de fundamental. Una inversión casi sagrada. Hay que decir que esa inversión está situada en el centro de lo que puede ser el destino de este país. No tenemos ninguna otra alternativa de crecimiento real en la sociedad dominicana que no sea a partir de una educación óptima cuyos resultados nos permitan sobrevivir como nación con un determinado nivel de confort apropiado dentro de lo que constituye las características del mundo de hoy, que es un mundo fundado, empinado sobre la tecnología y sobre un cierto discurso del saber que es indispensable, absolutamente indispensable. En el mundo que nosotros vivimos, este mundo al cual llamamos sociedad del conocimiento, al cual llamamos posmodernidad, la educación se concibe como un factor estructural del desarrollo. No como las ideas decimonónicas, las ideas del siglo XIX, que la educación era considerada un rubro más de la inversión del Estado y que el aparato productivo no contaba en las estrategias de desarrollo con las propuestas provenientes de un sistema educativo eficiente. Ahora no hay ninguna posibilidad de concebir el estado de situación que genera la convivencia en el mundo de la posmodernidad sin ver en la inversión en educación un factor estructural fundamental para el desarrollo. Y la inversión que hace un Estado en la educación se tiene que concebir como prioritaria, como constante y ascendente. Por ejemplo, en lo que respecta a esos niveles de ascendencia,
Ahora nosotros hablamos del 4% del Producto Interno Bruto o el 16% de el peso del presupuesto nacional. Pero en poco tiempo, y creo que es más poco que largo, o sea, más corto que largo ese tiempo, el 4% no va a bastar para el sistema educativo, para el funcionamiento del sistema educativo. Por eso la inversión que se hace en educación en el mundo posmoderno, en el mundo de la sociedad del conocimiento en que vivimos, no solo tiene que ser priorizada, sino que tiene que ser constante y ascendente en la medida que la propia naturaleza del sistema educativo vaya generando los instrumentos apropiados para tener en el país una educación cuyos resultados nos pueda satisfacer a todos. Las luchas, esas luchas del país por el 4% del Producto Interno Bruto, que fue una lucha matizada por la participación casi colectiva de la sociedad con representaciones de clases de todo tipo, casi con una expresión unitaria desde el litoral político. Esa lucha para la educación tenía sentido, tenía pertinencia. La sociedad civil tenía razón y triunfó. Se le impuso a los partidos políticos mediante un compromiso coyuntural que se dio en las elecciones, la firma de un acuerdo ciudadano que obligó a un pacto social para que la inversión en el campo de la educación se elevara al 4%. Ciertamente, y lo digo con dolor, ese fue un triunfo pírrico. La sociedad civil también falló. Y falló en no darle seguimiento a la administración de los fondos obtenidos a partir de una lucha reivindicativa y un movimiento social que quizás es el último movimiento social que hemos vivido que ha tenido conquistas concretas, específicas en el orden del desenvolvimiento de la vida ciudadana. Porque el 4% no fue el producto de la voluntad de los políticos, repito. Danilo Medina nunca tuvo en la mente invertir obligatoriamente el 4% a partir de un pacto social que lo obligaba como parte de su programa político de gobierno cuando era candidato. Leonel Fernández era presidente de la República y cometió un error craso cuando a ese movimiento social se le opuso de manera frontal. Y él, que era un predicador de las bondades de los sistemas educativos, que tenía un ejercicio intelectual comprobado de alguna manera, que se vinculaba espiritualmente con las investigaciones, con los procesos de análisis de este mundo posmoderno que tiene implícita tanta complejidad y que hace de la educación una tarea permanente, porque una característica fundamental de la posmodernidad es que la educación ya no es ciclos. Usted no cierra un ciclo cuando se hace doctor, cuando se hace abogado, cuando se hace ingeniero. La educación es permanente y la posmodernidad obliga a la transformación de los saberes de manera continua, de manera ininterrumpida. Por eso la sociedad civil falló. Dejó a los políticos la administración del 4%. Colocó de alguna manera en la responsabilidad del criterio político el tesoro de una conquista ciudadana que involucró a la sociedad en su totalidad. Y podemos decir, después de 3 gestiones, incluida ahora la de el ministro Peña Mirabal, que ha sido frustratorio, que ha sido vejatorio de las aspiraciones y de las esperanzas del pueblo dominicano,
la administración que se ha hecho del 4%, porque hemos visto de todo y porque la realidad incluso ha sido superior a todas nuestras expectativas pesimistas, y el sistema educativo, que tiene una cierta base a partir de esa inversión, no ha podido todavía ponerse en una situación de desempeño y ofrecer productos reales que sean diferentes y que tengan calidad, emanados de ese esfuerzo ciudadano que constituyó el movimiento del 4% por la educación. Yo creo que el ministro Peña Mirabal está haciendo señalamientos que hay que profundizar. Y aquí hay que hacer una auditoría exhaustiva de la gestión de Carlos Amarante Baret y de la gestión de Andrés Navarro. Porque ese 4% que ellos administraban, ese 4% que sustenta las posibilidades de expansión de un sistema educativo propicio, adecuado para el lenguaje y el mundo posmoderno, esa sociedad del conocimiento en la que vivimos, ha sido impactado de forma negativa por los actos de politiquerías que dentro de la estructura administrativa de el sistema educativo ha administrado en forma alegre el 4%, producto de la lucha social dominicana. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. En este momento hay una reunión en un restaurante de la capital, específicamente de Naco, donde se ha convocado el Foro Permanente de Partidos Políticos. Allí está reunido el presidente Leonel Fernández con algunos otros de sus seguidores y otros representantes de partidos políticos. También está el ex presidente de la Junta Central Electoral, el ex ministro de Obras Públicas, está el representante de, ¿cómo se llama el partido de los vinchos? Fuerza Nacional Progresista. Ese mismo, Vinicio Castillo Semán, alias Vinicito. El propio presidente Leonel Fernández, está Peña Guava y un grupo de representantes más. Está Elías Huesin Chávez, bueno, y un grupo. Ahí entre políticos se vean. Vamos a ver qué sale entonces de esa reunión. A propósito, recuerden que Asisa publicó hoy una encuesta donde habla precisamente de la reelección y dice que según sus resultados, el presidente o expresidente Leonel Fernández aventaja con 7 puntos a Danilo Medina en intención de voto para las primarias del 6 de octubre. Establece además la firma que el 36% de los encuestados votaría en las primarias del PLD. Respondió que lo hará por Leonel, el 29% por Danilo y el 14% por Margarita Cedeño. La investigación señala además que en popularidad siguen Abel Martínez con un 2% y que tienen un 1% cada uno Reinaldo Pared, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Temístocle Montaz y Amarante Baré. El 22% se abstuvo de contestar, o sea que el único que sigue a Leonel Fernández, que es Abel Martínez, tiene un 2% y todos los demás que siguen a Danilo Medina tienen un 1%. En el Partido Revolucionario Moderno, solo los que se declaran miembros de ese partido, la encuestadora señala que el favorito para ganar las primarias es Luis Abinader, como con una intención de voto del 79%. Luego le sigue Hipólito Mejía con un 15%, Carolina Mejía con un 4% y David Collado con apenas un 2%. Sobre la modificación constitucional para permitir una repostulación del presidente Medina, según la encuestadora CISA, el 73% de los entrevistados afirmó que no debe ser modificada para que el presidente se presente de nuevo como candidato, mientras que el 23% considera que sí debe hacerlo. Un 4% se abstuvo de contestar. Bueno, ¿a quién le pegamos este muerto? ¿Quién mandó a hacer esa encuesta y quién la pagó? Bueno, mientras tanto, aquí continuamos con los comentarios de todo el equipo del Gobierno de la Tarde y ahora escuchamos el de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias. Precisamente me voy a referir a ese tema porque las reformas constitucionales en nuestro país, a pulso, a fuerza, se han convertido en garantía de continuidad.
no solamente porque de las 40 y tantas modificaciones que conoce la historia de nuestro país de la Constitución, unas 30 y tantas de ellas hayan estado inspiradas en modificar el mecanismo de reelección inmediata, sino porque incluso en el caso de la Constitución del año 2010, que es la última modificación que no amplió, no extendió la posibilidad de reelección, inteligentemente lo limitaba, pero le abría la brecha para retornar como candidato presidencial al entonces presidente Leonel Fernández. Es importante hacer esa lectura, porque las modificaciones constitucionales, insisto, las 30 y tantas veces que ha buscado modificar el mecanismo directo de reelección, no siempre ha sido, como mucha gente entiende, para permitirlo, a veces ha sido para impedirlo, producto de las presiones, las crisis, el fracaso de ciertos modelos. Después de ahí, entonces hay que ver con lupa incluso algunas de esas veces. Esencialmente, insisto, la reforma constitucional del año 2010, que por cierto buscó hasta cierto punto abrir cierto debate académico, no lo negamos, trajo la figura de las altas cortes, aunque las mismas no necesariamente sumaron más institucionalidad, reprodujeron una vez más el hecho de colocar políticos en la labor de jueces, le permitió a muchísima gente básicamente jubilarse de lo que era su trabajo en ese momento en materia política o incluso comunicacional, ocurrió, y pasar a tener la toga de buenas a primeras de un juez, y no de un juez cualquiera, sino de un juez de las altas cortes. En ese sentido, es una pena que incluso algunas modificaciones constitucionales que intentaran, en principio, ser más orgánicas que las que simplemente revisaron el aspecto de reelección, terminan siendo un timo, un engaño, puesto que está la intención subyacente de, si no reelegirse de inmediato, al menos abrir la brecha a que un candidato pueda retornar. Es más, es curioso, pero uno de los primeros ejercicios de revocación del principio de reelección indefinida, que existió desde el 66 al 94, se cita poco, pero es una realidad. Impide que Balaguer vaya en el 96, mas no impidió que fuera candidato en el 2000. Gracias a Dios las cosas habían cambiado y la sociedad también había cambiado lo suficiente, y la oferta del resto de partidos era, digamos, lo suficientemente sólida. En esas elecciones Hipólito Mejía le ganó al hoy presidente Danilo Medina, pero de todos modos no se puede ignorar el rol que jugó el voto por el viejo caudillo Balaguer, el viejo caudillo del Partido Colorado, cuando se acercó a una cuarta parte del total de los votos escrutados en esas elecciones. Ahora bien, es importante recordar, insisto, que esta práctica ha terminado generando en nuestros cerebros, en la mente de nosotros los ciudadanos, la idea de que toda modificación constitucional es, por lo tanto, o directamente mala o directamente sospechosa. Y aún usted pudiera considerar que es buena, porque usted tenga el derecho a ser reeleccionista indefinidamente, yo se lo puedo respetar, aunque eso yo creo que está harto demostrado el enorme daño institucional que hace. Yo, por ejemplo, soy de los que dice que en una sociedad con instituciones fuertes, el principio de reelección indefinida o no hace daño o hace menos daño. Verbigracia los ejemplos de países europeos parlamentaristas o no, donde los jefes de Estado pueden presentarse cuantas veces se entiendan. Sin embargo, son las propias instituciones a las que pertenecen los partidos, la propia sociedad, que les genera un desgaste, que les genera un cansancio y que sobre todo les enrostra, y de qué forma, sus errores al frente de la cosa pública, que estos, por virtuosos que sean, terminan tras un tiempo retirándose. Ocurrió con Felipe González, quien gobernó España del 82 al 96. Esto ocurrió en su momento con Helmut Kohl, aquel que parecía interminable al frente del gobierno alemán. Ocurrió en su momento con François Mitterrand, que muchos crecimos conociéndolo como el único presidente francés sustituido a su vez por Jacques Chirac. Esto ocurrió en su debido momento con cada uno de estos gobernantes. Algunos incluso retornaron después de 2 periodos gubernamentales, como ocurrió con el finado Olof Palme, después de sus 2 primeros gobiernos del 69 al 77, y en su retorno cuando fue asesinado en 1982. Pero en países, insisto, donde las instituciones republicanas, donde las instituciones son bastante sólidas, donde los muros de contención están claros y donde los gobernantes, independientemente de cuántas veces puedan estar al frente, sobre todo de la jefatura de gobierno, que allá suele estar separada, excepto en el caso francés, que es un modelo presidencialista, vamos a decir que las cosas están claras, y eso remite a que se dé tarde o temprano un relevo generacional. No así es el caso de nuestra América Latina, donde la reelección, ¿qué significa? La reelección significa, o el continuismo, porque está el caso mexicano.
el famoso caso del PRI, la dictadura perfecta. No continuaba un gobernante, continuaba un modelo gobernante, continuaba un partido, o mejor dicho, una enorme empresa electoral llamada Partido Revolucionario Institucional Mexicano, y que terminó durante más de 70 años devengando el poder, generando todas las malas artes posibles, y aun cuando hacía el paripé de la sustitución del famoso dedazo, está claro que algo continuaba, había algo perenne, permanente, interminable, eterno en el ambiente político, y que vino a ser sustituido por primera vez en el año 2000 cuando el PAN ganó con Vicente Fox. En el caso de la República Dominicana, en el caso de nuestro país, donde ya son hartos conocidos las enormes distorsiones históricas que han generado las reelecciones y su intento, y donde sobran los ejemplos de que terminaron pariendo algunos intentos. El caso de Horacio Vázquez siempre es uno de los que más se cita, porque no logró reelegirse por la vía de las urnas, pero prolongó 2 años más a un gobierno que fue elegido, por lo menos en la mentalidad de los votantes de la época, fue elegido por 4, y que terminó al final, en el último de sus intentos de prolongación, pariendo una crisis política que le dio sin dudas el último espaldarazo que necesitaba Rafael Leonidas Trujillo Molina para ascender al poder. Los tiempos, si bien han cambiado, si bien no son tiempos para pensar en parir dictaduras monstruosas, está claro que todavía, y eso lo tenemos visto, reelección en nuestra nación significa el vuelco del gasto público, el vuelco de los recursos del erario y del alcance del endeudamiento en hacer no solo al propio candidato que se reelige, sino al candidato del partido, que bien podría ser otro, en hacerlo presidente. Ahí están las famosas grabaciones aquellas de un presidente saliente hablando de cuánto iba a costar mantener a su partido en el poder. Lo decía en una declaración en Nueva York, hablaba con lujo de detalles de la enorme cantidad de dinero que se volcaba sobre la economía en modo asistencialista, principalmente en modo asistencialista. El poder en nuestros países, y esencialmente en el nuestro, hace mucho radicó en una logística, palabra que gusta mucho, por cierto, de los FC Campaña, que sabe cuánto cuesta el voto, como mercancía, como materia prima, y sabe cuánto debe invertir y de dónde también debe salir, en la mayor parte de los casos, ese monto, y sabe perseguir allí donde esté esa masa que muchas veces bastante necesitada y desesperada por su situación socioeconómica, y carente también, por qué no decirlo, de su formación ciudadana que le permita valorar y defenderse con que lo que tiene, y lo que tiene es, entre otras cosas, el voto, la opinión, la participación, la militancia. Esas facilidades terminan siendo anuladas cuando se le enseña al individuo, prácticamente desde que tiene uso de razón, que lo que tiene, esos elementos, si es que es consciente de ellos, también pueden ser comprados, también pueden ser vendidos a cambio de ese plato de lentejas bíblico que conforma no sino una parte del erario, una parte de lo que curiosamente a ese mismo individuo, a esas familias, a esos grupos humanos les correspondería como servicios públicos de calidad, como apertura a través de la educación, de la salud y de las infraestructuras, a ser parte, a ser incluidos dentro del tejido productivo, a tratar de convertirse más adelante en personas que puedan recibir a cambio de su fuerza de trabajo un salario, que puedan capacitarse, que puedan emprender, que puedan tener un plan de vida, y que este no tenga que girar alrededor del eje que hemos convenido aquí en llamar el gran ogro filantrópico del Estado. Ese rechazo a la reelección que dice Asisa, dice esta fuente, habrá que obviamente compararla, como digo yo, la credibilidad de las casas encuestadoras es su acierto en el resultado final, aunque siempre las encuestadoras se cubren y dicen que la encuesta es una fotografía del momento. Y claro está, dependiendo del devenir de los candidatos, de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que muestran, de lo que prometen, de lo que se les demuestra, de lo que se les enrostra, pues pueden haber variaciones probablemente en su fuerza electoral. En ese caso, respetando esa idea de la fotografía del momento, tal vez al final se puede diferir mucho de lo que termine siendo lo que plasma el electorado en la urna. De todos modos, si damos por cierto, si le damos un valor aproximado con todo y margen de error a lo que muestra Asisa, si 76% rechaza reelección según Asisa y 78% rechaza cualquier forma de modificación constitucional, fíjense cómo termina un solo elemento contaminando algo que podría ser legítimo. Las modificaciones constitucionales es muy probable que sean legítimas. Es más, es posible que cuando tarde o temprano se presente ante la primera magistratura del país, ante la presidencia, un estadista que esté pensando en las próximas generaciones, que esté pensando en tomar medidas
beneficiosas, aunque no populares tal vez por el momento, es muy posible que una de las cosas necesarias que tengamos sea una reforma constitucional. Yo soy el que dice que habría que, por ejemplo, promover una para renovar la división política del país, que es un caos, que está basada en una enorme mentira, que es la representatividad, cuando debería estar basada en las características físicas y de producción. Alguien decía una vez, un gran conocedor de la geografía, que bien debía estar basada tal vez en las cuencas de los ríos, que son las que al final tienen las capacidades productivas, sean estas agrícolas, mineras o de cualquier otra característica. Soy de los que cree que al final se va a necesitar una modificación constitucional algún día, valiente. ¿Para qué? Para recortar poderes al presidente y para recortar el alcance del Estado, que hoy se ha convertido en un gran ingerente, en un gran intruso en aspectos de la vida de los dominicanos, donde no debería ni siquiera estar presente y donde la libre competencia, el esfuerzo, el mérito debería ser el que reine y el que dicte resultados. Es un perfecto ejemplo de cómo lo pernicioso, lo que ha sido negativo, termina contaminando aquello que incluso puede ser inocuo, aquello que incluso puede estar abierto a discusión. Ojalá, y si le asignamos, insisto, para concluir con esto, Francis, algún valor de verdad a estas estadísticas, a estas cifras, y ya habremos de ver cuál es el comportamiento de las masas en relación a si esos postulados terminan interviniendo en esta coyuntura como muchos temen, otros creemos que eso cada día es un poquito menos posible. Entonces terminaremos haciendo un ejercicio que al final no solamente nos arroje a favor de qué y en contra de quién puede estar nuestra ciudadanía, sino qué tan despierta está de cara a los retos, a sus deberes y a sus derechos, como hemos reclamado aquí, todos los días debe estar el ciudadano dominicano. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ayer, el Banco Central, que tuvo una actividad institucional, habló de que la economía dominicana creció un 5.9% solo, oigan esto, en los primeros 2 meses del año 2019. Sin duda que esto habla de un crecimiento sostenido y que además va siendo, si no igual a lo proyectado, entonces queda por encima. Recientemente, el staff del FMI concluyó la misión del artículo 4 de 2019 para la República Dominicana y emitió un informe en el que habla ciertamente del crecimiento de República Dominicana, tal como lo establece el documento del Banco Central, que habla inclusive de la robustez y de la fortaleza de la economía más grande del Caribe y que este crecimiento sin duda que se va a mantener siendo sostenido. Uno se pregunta de manera recurrente si la gente de a pie siente el crecimiento del país, Andrés. Si ciertamente ese 5.9 de crecimiento que nosotros tenemos en los primeros 2 meses del año, entiéndase enero y febrero, puede ser apreciado por la colectividad o si esto solamente se queda en los documentos y en los números macroeconómicos. Yo ni hago caso al gobernador del Banco Central. Ese es el hombre que más buenas noticias propaga día a día. El FMI se hizo una publicación hoy, además de que todos los medios han dado cobertura a la publicación del FMI, pero en sentido lato, nosotros... La gente lo siente. Vamos a preguntarle a la gente si siente que su vida ha cambiado por el crecimiento económico. Pero en sentido lato, se resume la carta del FMI en 5 puntos que nosotros vamos a mencionar de manera muy concreta. El primero habla de que la economía dominicana continúa presentando un desempeño muy positivo y se ha logrado un progreso sustancial en los indicadores sociales. Dice que el crecimiento recuperó impulso, alcanzando 7% durante el 2018, que es el porcentaje mayor del hemisferio, lo que llevó a una mejoría del ingreso real y que esto habla de la expansión de la economía que facilitó la integración de muchos trabajadores desalentados a la fuerza laboral y que aumentó el empleo y ayudó a reducir la desigualdad y la pobreza. A pesar, dice el FMI, del rápido crecimiento apoyado por la política monetaria durante la primera parte del año. Habla de la inflación que permanece baja, cerrando en un 1.2% en diciembre del 2018 y la posición externa dice que es fuerte. El punto número 2 de la carta del FMI habla de las perspectivas económicas que son favorables con riesgos balanceados en términos generales.
y dice que esperamos que el crecimiento se modere a cerca de 5% en el 2019. El punto número 3 del FMI habla de la misión que saluda las reformas recientes para fortalecer los marcos de política monetaria y financiera y dice que estas incluyen la puesta en funcionamiento de una plataforma electrónica para transacciones en moneda extranjera. El punto número 4 habla de que las autoridades han logrado avances significativos en la lucha contra la evasión fiscal y en la mejora del clima de negocios. Y el punto número 5 dice que el empuje actual del crecimiento brinda un espacio de oportunidad para realizar reformas que son cruciales para alcanzar un crecimiento más sostenido e inclusivo. De manera concreta, a pesar de que todo lo que se ha publicado de lo del FMI habla de puntos luminosos para el gobierno, también el FMI ha sugerido hacer cambios estructurales y ambiciosos para que no siga el endeudamiento. Y en adición a esto, o dentro de esto, habla de que las reformas incluyen cambios en los sectores eléctrico, laboral, en la seguridad social y en la simplificación tributaria. O Bueno, sea, que no todo es color si de nos rosa. lleváramos del gobernador del Banco Central, este sería el país de mayor desarrollo. Alemania nos queda chiquito, Estados Unidos nos queda chiquito, Japón nos queda todavía unos enanitos. Este es el país donde más dinero sobra y donde las cosas... La economía está muy bien. No, La econosuya, la de él es la que está mejor. Bueno, cambiando de tema, vamos a recibir al señor Manuel Tavares, que es presidente de AFIMOSA. Ustedes vienen, sí, encargado, pero viene en calidad de encargado de Relaciones Públicas de Asocibu, de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, que tienen una actividad este fin de semana, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, tenemos una actividad del día 11 al día 15 del mes de abril, una autoferia Semana Santa montado con Asocibu 2019. Es la primera autoferia que se va a realizar aquí en Santo Domingo y en el país. Del año. Del año, sí. La gente está esperándola, 40 dealers, más de 1000 vehículos en exhibición, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esa es la idea. ¿Y cuál es la tasa de interés? Bueno, ¿De la qué idea trata? ¿Vehículos solamente usados? Solamente van a haber vehículos usados. Me imagino que alguien lleve vehículos nuevos también. Eso será otra cosa porque recuérdate que el mercado de automóviles funciona tanto nuevo como usado y vendemos vehículos nuevos y vendemos vehículos usados, la mayoría de los dealers. Sin embargo, los dealers que forman Asocibu se forman con vehículos usados exclusivamente. ¿Hay alguna particularidad que vaya a ser la feria de Asocibu diferente este año a la de los años anteriores? Por supuesto. Por ejemplo, para este año tenemos 3 bancos que van a participar. El Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, Banco Fiogar y Banco Confisa. Los 3 te van a dar los vehículos hasta con un 15% de inicial. La parte crediticia tiene mucho que ver con el inicial del vehículo para ser objeto de financiamiento. Es decir, que la persona, si tiene un vehículo que cueste 500 mil pesos, estamos hablando de alrededor de 80 mil pesos, un 15%, con todo, si califica desde el punto de vista crediticio, se llevó su unidad. Esa es la idea, que nadie se quede a pie en Semana Santa para ir a visitar a nuestro familiar, ¿verdad que sí? Ajá, el mínimo con el que se va a poder sacar un vehículo de esta feria. Mira, hay muchos factores que inciden. La parte crediticia depende de la persona. A veces no tienen el inicial completo, pero si tienen la unidad vieja que están usando, se la recibimos. Hay muchos factores que inciden para uno determinar el inicial de un vehículo. Además de que con un 15% es dándote la oportunidad de que en sí te monte. Esa es la realidad. ¿Tienen algún precio en el que inicien la venta de vehículos usados o no? Mira, el 80% de los vehículos que vende Asocibu en su autoferia están concentrados en precios que fluctúan entre 350 y 500 mil pesos, porque lo que buscamos es la clase media, clase media y clase media baja. Ahí que nos concentramos nuestra mayor parte de nuestro inventario, porque lo que buscamos en sí es financiamiento para las instituciones. Eso es lo que se busca y, como es natural, se nutren 40 dealers que van a participar en la misma. ¿Cuántos vehículos vendieron el año pasado? Mira, siempre se habla de 800, 650, 700. Venden mucho. Asocibu es la institución, la asociación de importadores que más vehículos venden en una autoferia, porque nos concentramos en un segmento del mercado que tiene mayor accesibilidad por los precios de las unidades que distribuimos. ¿Hay algún año
que todos sabemos que hay una ley, pero Asocibu contempla cuál es el año mínimo de vehículos de importación para contemplarlo en la venta de sus vehículos usados. Por ley es 2013 en adelante. No significa aún que nosotros no podamos llevar un vehículo 2010, 2012, 2011. Por ejemplo, usted lleva unas RAV4 2006, 2007, te las recibimos, te vendemos la 2015 y esa misma unidad se vende y se financia en la misma feria con tasas que no van a ser la misma, porque las tasas de los bancos van a depender del año del vehículo principalmente y el tiempo que dure, es decir, hasta 6 años para financiar una unidad. Va a depender, un 2008 no te va a aguantar más de 3 años, ahora un 2016, un 2017 te aguanta 6 años sin ningún tipo de problema. ¿Cómo que no me va a aguantar más de 3 años y unos 6 años? O sea, un vehículo del 2008. Un vehículo, por ejemplo, una RAV4 2008. Ujú. Los bancos tienen hasta cierto tiempo para el financiamiento. ¿Sí? No es lo mismo que tú financiar un vehículo 2016 o 2017, que te dan hasta 6, 7 años, que tú financias un vehículo Más 2006, años, más 2008. riesgo. Tres de más reparaciones, años, todo más eso. riesgo, más deterioro, Claro, y se los bancos se devalúa. cuidan más porque el riesgo es mayor. Y te financian menos cantidad de dinero. Dependiendo. La parte por menos crediticia, tiempo. la parte crediticia también tiene mucho que ver. Si tú calificas desde el punto de vista crediticio, ellos son muy flexibles. Si cada negocio es un punto para discutir en el momento. Y los Bueno, bancos están calificados para Pues eso. haga usted mismo su mensaje para invitar a la gente a través de la Invitamos, Z101. señores, ya la zona oriental tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Y ya yo entiendo que nosotros tenemos en la zona oriental un potencial de desarrollo que cada día va en crecimiento. Así que no solamente vamos a invitar a la zona oriental, sino también todo el país que siempre nos visitan. Y queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, la Cervecería Nacional Dominicana, autoimportadores.com, Cibor Marín, Action Isén y Supercarro, que siempre nos dan el apoyo para el desarrollo de un evento como es una autoferia. 5 días de fiesta ¿Y para la que la Zeta? familia dominicana se la goce, y te vamos a dar acceso a lo que es el Faro Colón durante esos 5 días para que la familia no solamente vaya a comprar su carrito, sino que también vaya al Faro y con su familia y Esto va a conozca ser lo que es el del monumento. 15 al 18. No, del 11 al 15 Del 11 de al abril. 15 de abril. Señores, en 2 semanas y algo. En el Faro a Colón. En el frente al Faro Colón, en el parqueo frente al Faro Colón. Ahí lo esperamos a todo el pueblo dominicano, porque la verdad que merecen ir en Semana Santa montado a su campo. Eso se acabó de andar a pie. ¿Qué le parece, señorita? Se acabó el andar a pie. Bueno, Así mismo. suerte y que les vaya muy bien y que vendan sus 800 carros. Aquí, Yo ha creo estado- que sí, que Dios la oiga, ¿eh? aquí ha estado Manuel Tavares, encargado de Relaciones Públicas de Asocibu, la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, que, como ustedes lo escucharon, tienen su feria de venta de vehículos usados del 11 al 15 de abril. Bueno, suerte para ellos y nosotros vamos a una pausa. Al regreso venimos con todo el equipo del gobierno de la tarde para quedarnos hasta las 7 de la noche. El gobierno de la tarde.